El análisis es el conflicto Colombia-Venezuela, la persecución transfronteriza de defensores de derechos humanos. El caso práctico, colectivo de abogados José Alvear Restrepo versus Colombia en 2023. Los hechos. En la frontera colombo-venezolana, agentes estatales colombianos realizaron operaciones de inteligencia y persecución contra defensores de derechos humanos del colectivo José Alvear Restrepo. Parte de estas operaciones se ejecutaron en territorio venezolano, con colaboración de las autoridades locales, lo que generó un conflicto interestatal por violación de soberanía y por la afectación de derechos fundamentales de individuos. Colombia incurre en responsabilidad internacional por actos de estigmatización, amenazas y persecución contra defensores de derechos humanos. Venezuela, al permitir o tolerar dichas operaciones en su territorio, también comprometió su responsabilidad por la violación del principio de soberanía y del deber de protección a los derechos humanos. Responsabilidad internacional. Se configura un conflicto entre dos estados donde los actos de agentes estatales comprometen obligaciones internacionales respecto a la soberanía, protección de defensores de derechos humanos y cumplimiento del derecho internacional humanitario en zonas de frontera. Análisis crítico de la responsabilidad internacional. Principio de atribución. Los actos de los agentes de inteligencia colombianos son atribuibles al Estado conforme a los artículos de la CDI sobre responsabilidad internacional del Estado. Violación de normas internacionales. Derecho internacional de los derechos humanos, persecución y amenazas contra defensores, derecho internacional humanitario, operaciones en zonas de conflicto armado interno que afectan población civil, principio de soberanía e integridad territorial, ingreso y operaciones en territorio venezolano sin consentimiento, impunidad y responsabilidad, como lo señala Ledesma 1999, la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos refuerza la necesidad de mecanismos internacionales de responsabilidad. Bueno, y como propuesta política para la salida de esta inconveniente internacional, pues se generan unas comisiones binacionales de verdad y garantías con el fin pues de tener conocimiento a fondo de la situación que se generó y los hechos que de verdad se realizaron para generar unas garantías de que no se vuelva a repetir estas violaciones de soberanía, ¿no? Con el apoyo de las organizaciones internacionales, generando unos protocolos para una salida dialogada y una propuesta jurídica, pues, con una demanda internacional, con defensores como los sujetos activos y las competencias de la Corte, determinando las responsabilidades de Colombia y Venezuela, ¿no? en esta situación. El Estado colombiano recibe una condena por responsabilidad internacional derivada de la violación de los derechos humanos en su territorio nacional por acción de agentes estatales. En su efecto, la Corte Internacional de Derechos Humanos se basa en 3 reglas jurisprudenciales y en el caso Canjar versus Colombia se aplica la número 2, la falta de la debida diligencia en la prevención de violaciones a derechos humanos por omitir la adopción de medidas preventivas ante riesgo conocido por el Estado sobre un individuo o individuos determinados. Ya en materia de garantías de no repetición, se ordena al Estado colombiano introducir reformas a la Ley 1621 del 2013. También se obliga al Estado colombiano a hacer la debida reparación de las víctimas del caso en cuestión por los daños psicológicos significativos y secuelas causadas a los miembros de la Corporación de Abogados José Alvear Restrepo. El claro ejemplo entre la noción tradicional de soberanía estatal y la protección internacional, los derechos humanos se refleja en el caso Canjar, ya que el Estado colombiano consideraba a los defensores de derechos humanos una indebida injerencia e incluso una amenaza a la seguridad nacional y a la soberanía. De allí se crea la justificación del Estado colombiano para utilizar su poder coercitivo
para silenciar a quienes no estaban de acuerdo con su política o litigaban contra sus agentes estatales. Por ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos recalca la obligación internacional en la cual Colombia debe respetar y garantizar los derechos humanos, ya que tiene prioridad sobre cualquier política interna de seguridad que viole sistemáticamente esos derechos. Para concluir, se crea la necesidad de mecanismos híbrido-políticos, jurídicos. Se evidencia la importancia de la herramienta judicial para que las víctimas encontraran la anhelada justicia a nivel interno, mediante la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos como pilar jurídico para determinar la responsabilidad del Estado, la verdad legal y las reparaciones pertinentes a las víctimas. Ahora bien, el Estado colombiano tuvo su voluntad política al reconocer su responsabilidad y que pidiera perdón en voz del presidente. Los mecanismos híbridos son esenciales porque la justicia ordena, pero la política ejecuta y garantiza la sostenibilidad de los cambios institucionales. En el caso Canjar, nos recuerda que para llegar a una paz verdadera se debe partir de la defensa de los derechos humanos como un referente contra el abuso de la soberanía y que solo a través de la interacción de la ley y la política podemos llegar a ella.